Hicimos un programa sobre los amores en nuestra historia y tuvo tanto éxito que decidimos hacer una segunda edición para hablar del amor. ¡Ay, el amor! Ese que a veces nos llena de dicha y a veces nos lleva por la calle de la amargura. ¿Sí o no? Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Hoy les contaremos, por ejemplo, las relaciones de héroes de nuestra patria, como Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres, de presidentes como José de la Riva Agüero o Manuel Odría, y por supuesto de poetas y literatos que tienen fama de enamoradizos. Vamos a contarles la relación entre César Vallejo y Georgette Philippart, o la relación de nuestro queridísimo premio Nobel Mario Vargas Llosa con Patricia Llosa. Estoy en el Parque del Amor Alberto Andrade, en el distrito de Miraflores. Y desde aquí comenzamos a hablar del amor. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. Antes de contarles las historias de amor vinculadas al Perú, repasemos algunos famosos romances de la historia universal. En el año 47 a.C., el líder romano Julio César arribó a las costas egipcias con afanes de conquista, pero terminó subyugado por los encantos e inteligencia de Cleopatra. Años después, y ya muerto Julio César, un general suyo, Marco Antonio, también cayó seducido por la reina egipcia. Cleopatra y Marco Antonio soñaron con la creación de un imperio universal, desafiando a la misma Roma. Finalmente, los amantes terminaron suicidándose cuando vieron deshacerse sus planes ante la arremetida de las legiones de Octavio, el futuro emperador Augusto. Ya en tiempos modernos, es célebre el romance entre Napoleón y Josefina. Locamente enamorado, el gran Corso se casó con Josefina en 1796 y la coronó emperatriz de Francia en 1804. Finalmente, la pareja se divorció cuando el emperador rechazó a Josefina, ya que ella no podía darle un heredero. Para Napoleón, primaban los asuntos de Estado, sus proyectos políticos, la monarquía hereditaria. Para acabar con las historias de amor extranjeras, hablaremos de un pintor, el díscolo Pablo Picasso. Yo sé que estamos hablando de amores en nuestra historia, pero no he podido evitar la tentación de hacer una excepción. Y les cuento por qué. El Centro Cultural de la Católica, ubicado en San Isidro, mostró hasta el día 26 de enero una serie de cuadros originales del pintor malagueño Pablo Picasso. ¿Y por qué viene esto a cuento? Bueno, viene a cuento porque la exhibición se llamó El Eterno Femenino. Todos sabemos que Picasso fue un enamoradizo, tuvo muchísimas mujeres a lo largo de su vida. Quiero leerles parte del texto que acompaña a la muestra. La figura de la mujer ha sido uno de los temas iconográficos más constantes en la obra de Picasso. Habitante de un mundo femenino que gravitaba primero alrededor de sus hermanas y de su madre y de sus distintas compañeras y esposas más tarde,
El artista se ha enfrentado a la imagen de la mujer, objeto de esta exposición, desde el lugar de quien al mismo tiempo admira e interroga al sujeto femenino. Picasso tuvo muchísimas mujeres, muchísimos amores, como buen genio, suerte él. Pero esta exhibición trató principalmente de dos de ellas, dos de hecho de sus principales mujeres. Me refiero a Jacqueline Roque y Françoise Gillot. Esta última, Gillot, es también pintora, está a punto de cumplir 92 años, me parece, todavía vive. Ella conoció a Picasso cuando tenía 21 años, él tenía 61. Tras 10 años de apasionada relación, ellos terminaron separándose. Mejor dicho, ella abandonó al pintor. Fue la única que se atrevió a dejarlo. Y como ella misma dijo, fue el amor más grande de mi vida, pero había que tomar medidas para protegerse. Yo lo hice. Me fui antes de terminar destruida. Las otras no lo hicieron. Se aferraron al poderoso Minotauro y pagaron un precio muy alto. Ahora sí, pasemos de la historia universal a los amores en nuestra historia local. Durante el periodo de la conquista, algunos españoles se casaron con mujeres de la nobleza incaica. Uno de ellos fue el cronista Juan Betanzos. Él llegó al Perú en 1532 como parte de la hueste de Pizarro. Betanzos se casó con una princesa inca, Cusirinay Ocllo, quien era nieta de Pachacútec. Por lo tanto, Betanzos tuvo acceso a la élite, ¿no? Es decir, a la élite que quedaba luego de la caída del Cusco, y también tuvo acceso y conocimiento del quechua. Por lo tanto, esos detalles que son muy importantes lo hizo quizá entender un poco mejor la historia andina, los mitos andinos. Además, hay un detalle adicional. Si un español se casaba con una noble, con una mujer de la nobleza inca, sus hijos sí tenían derecho a herencia. Fue así que el conquistador pudo aprender el quechua. Ello le permitió conocer historias y leyendas andinas que le sirvieron para escribir su famosa crónica, Suma y Narración de los Incas. Pasemos de la conquista a la República, específicamente al año 1879, año de la guerra con Chile. En esos dramáticos momentos podemos mencionar varias historias de amor, como por ejemplo la de nuestro caballero de los mares, Miguel Grau, y su fiel esposa, Dolores Cavero. La vida de Grau, en general, se ha convertido como emblemática en la historia del Perú, porque Grau es el modelo de héroe, es el modelo de ciudadano, es el modelo de esposo, es el modelo de padre. Su esposa, en este caso, siempre mantuvo una discreción, nunca fue, digamos, un personaje público. Se cuenta que se conocieron a la entrada de la iglesia de la Merced y se casaron cuando ella tenía 23 años. Miguel Grau, nuestro héroe de la Guerra del Pacífico, nuestro caballero de los mares, se casó en 1867 con la señora Dolores Cavero. Tuvieron varios hijos y esa familia vivió en esta casa donde estoy en este momento, que está ubicada en la cuadra 1 del Jirón Huancavelica, en el centro de Lima. Cuando estalló la guerra con Chile, Miguel Grau se fue a pelear y ya regresó muy pocas veces a este lugar. Sin embargo, siempre le mandó a su esposa unas cartas de amor que no pueden imaginarse lo lindas que son. En ellas le confiesa su idolatría y además su gran preocupación por sus hijos. No, las
las cartas de Grau son bastante amorosas, bastante emotivas, en donde siempre él le está diciendo a ella que la razón de su vida son ella y sus hijos, que siempre está pensando en ellos, que siempre está con ansia esperando el vapor que llega del norte, que era donde venían las cartas, para escribirle aunque sea una línea, 3 líneas o 4 líneas, ¿no? Entonces esas cartas dan cuenta de esa faceta muy humana, muy emotiva y ejemplar de Grau hacia su familia, ¿no? Muy queridísima esposa, ayer tuve el grato placer de recibir tu ansiada y esperada cartita del 19 en curso, cuya lectura me llenó de contento porque me anunciabas que tú, vida mía, y los niños se conservaban a Dios gracias sin novedad. Te aseguro, esposa querida, que tanto como tú, lamento la inseguridad que hay ahora con la venida y salida de los vapores, pues me parece que solo cada siglo recibo carta tuya, razón por la cual más me aburro de estar separado de ti tanto tiempo. Sin embargo, tú crees que no te extraño y que cuando te escribo es solo el momento en que me acuerdo de ti. Lo que te prometo no es exacto, porque te tengo siempre presente en mi memoria y en el corazón. Miguel Grau, septiembre de 1879. Miguel Grau, como sabemos, murió en el combate de Angamos. ¿Se acuerdan cuándo fue el combate de Angamos? Sí, el 8 de octubre de 1879. Sus restos recién volvieron a nuestro país desde Chile en el año 1890 y fueron enterrados en la cripta de los héroes del cementerio Presbítero Maestro. Más tarde, algunos años después, fueron trasladados a la Escuela Naval de La Punta. Su mujer, Dolores Cavero de Grau, vivió 50 años más después de la muerte del héroe. Y cuando falleció, sus restos también se enterraron en el cementerio Presbítero Maestro. Pero en el año 2013 fueron trasladados a la Escuela Naval de La Punta, donde reposan al lado de los de su amado. La esposa de Grau ha quedado en la historia del Perú no solamente como el modelo de madre, sino, ¿por qué no decirlo también, como el modelo de viuda? ¿No? Porque por la historia que todos sabemos, ella se quedó viuda de Grau, ¿no? Con 10 hijos, ¿no? Ellos tuvieron 10 hijos. Y luego de la muerte heroica de su esposo en el combate de Angamos, tuvo que afrontar la dura tarea de sacar adelante a su familia. Otra pareja que estuvo en esa difícil etapa de nuestra historia fue la conformada por Andrés Avelino Cáceres y Antonia Moreno. La historia de amor entre Andrés Avelino Cáceres y Antonia Moreno también es una historia de patriotismo, de amor a la patria. Ninguno de los dos dudó en arriesgar su vida por nuestro país. Antonio Moreno era natural de Huancavelica, Avelino natural de Ayacucho. Ellos se casaron en 1876. Ella ni siquiera había cumplido 20 años. ¿Se acuerdan cómo era antes? Que las mujeres se casaban súper chiquillas. Este matrimonio dio a luz solamente hijas. Como dijimos, en 1879 estalló la guerra. Las campañas marítima y del sur fueron adversas a nuestras armas. A pesar de ello, Cáceres dejaba constancia de su valor, inteligencia y estrategia. De todas formas, el ataque a la capital era inevitable. Luego de la batalla
batalla de Miraflores, librada en 1881, Andrés Avelino Cáceres se vio obligado a huir, perseguido implacablemente por las tropas vencedoras. Así, perdió contacto con su esposa, que lo buscó en todas partes, incluidos los hospitales. Algún tiempo después, Antonia Moreno y sus hijas lograron evadir los controles chilenos y por fin se reencontraron con el Brujo de los Andes, como se le decía a él. Él fue el líder de la resistencia nacional por más de 2 años. Sí fue una mujer que tuvo una vida pública muy importante y ha pasado a la historia como ser la compañera de batalla, la compañera de lucha de su esposo. Como sabemos, ella tuvo una activa participación en la campaña de la Breña. Es decir, estuvo al lado de su esposo en las batallas, en el traslado de las tropas, ¿no? en el aprovisionamiento de las tropas, incluso escribió memorias y acompañó a su esposo pues, hasta el final de sus días, ¿no? Ella en sus memorias, en Recuerdos de la campaña de la Breña, da cuenta que Cáceres la solicita porque, recuerda, Antonia Moreno estaba aquí en Lima, Lima había sido ocupada por los chilenos tras la batalla de Miraflores y su casa estaba siendo constantemente vigilada, era acosada, había sido objeto de rastrillaje, incluso la casa que ellos tenían en la calle de San Ildefonso, ¿no? Entonces Cáceres le escribe y le dice, tienes que venir, le dice, porque yo no voy a estar tranquilo mientras tú estés en Lima, pueden hasta hacerte daño para tratar de presionarlo a él, ¿no? Antonia Moreno y Andrés Avelino Cáceres fueron compañeros en los momentos de gloria y en los momentos más difíciles. De hecho, ella es la única mujer que está enterrada al lado de su marido en la cripta de los héroes, en el cementerio Presbítero Maestro. Para que esto fuera posible, el Congreso tuvo que otorgar una ley especial. Se encuentran juntos en la cripta de los héroes. Ambos están ahí en 2 niveles distintos, pero cierto, es la única pareja de personajes que se encuentra dentro de este santuario cívico, que es la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico, ¿no? Aquí en el Museo Presbítero Maestro. Siguiendo a su esposo por las heladas cordilleras, Antonia Moreno sufrió la pérdida de un bebé. Esta desgracia golpeó fuertemente a la familia, pero Andrés y Antonia supieron recuperarse y estar juntos hasta el final de sus vidas. Distinto fue el caso de su rival en la política, Nicolás de Piérola. El califa sostuvo un apasionado y escandaloso romance fuera del matrimonio, con la francesa Marie-Christine Ferrier de Leblanc. No era vox populi, ¿no? La relación de Piérola con una dama francesa, esposa de un famoso fotógrafo, Gastón Garrot. Piérola era un hombre casado, muy religioso, muy católico, esposo de Jesús Iturbide, con la que tuvo varios hijos e hijas. Pero claro, era conocido en la sociedad limeña la relación que él mantuvo durante mucho tiempo con esta dama francesa, ¿no? La esposa del fotógrafo Garrot, eso es cierto, ¿no? En el siglo XIX eran muy comunes los matrimonios por conveniencia. Ese fue el caso del primer presidente de la República, José de la Riva Agüero. Carolina de Luz era una persona muy joven que había sido literalmente entregada por su padre a Ribagüero, quien se había presentado en Europa como presidente de la República, un hombre muy importante en el país. Y en este matrimonio concertado no se le había preguntado a Carolina absolutamente nada si quería o no quería dar ese paso, ¿no? Y da cuenta Flora Tristán que Carolina se sentía engañada, estafada, ¿no? Por este hombre muy mayor, con muy mal carácter y siempre constantemente enfermo.
Negación. Atendía personalmente a sus hijos, ella misma cosía sus vestidos y atendía, decía Flora, literalmente a su viejo y achacoso marido, ¿no? O sea, cumplía sus deberes, dice, ¿no? Claro, mencionaba que Rivadeneira era un hombre muy feo, muy viejo y de carácter tosco, ¿no? Ese detalle daba de ella, ¿no? En el siglo XX se empezó a usar en el Perú el término primera dama para referirse a las esposas de los mandatarios. Esta denominación provenía de la expresión italiana prima donna, que corresponde a la protagonista de una ópera, pero en realidad es un término creado por ingleses y norteamericanos. En la década de 1950, el presidente Manuel Prado se casó con Clorinda Málaga, tras conseguir que la Iglesia Católica anulara su matrimonio con Enriqueta Garland. Prado y Garland habían estado casados durante casi 30 años. Para los años 50, Prado había sido electo presidente por segunda vez, era su segundo mandato. Prado ya era un hombre sexagenario y se había casado 4 décadas atrás con la dama limeña Enriqueta Garland, del cual ya vivía separado, ¿no? Entonces, en el segundo mandato, Prado ya tenía una relación con otra dama limeña, menor que él, me parece 18 años, Clorinda Málaga Bravo. Sin embargo, Prado todavía, bueno, era casado por lo civil y por lo religioso con Enriqueta Garland. Entonces él decide iniciar un trámite de divorcio ante el Vaticano. Una de las cuestiones polémicas de la argumentación para la anulación del matrimonio es que Prado declaró no haber sido del todo maduro para tomar la decisión, ¿ya? Es decir, se casó sin sus plenas facultades psicológicas, digamos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión polémica. Bueno, lo cierto es que la anulación le sirvió para casarse, ¿no?, por segunda vez con Clorinda Málaga, que a partir del año 58 asumió formalmente su papel como primera dama. La separación provocó un escándalo y hasta protestas de un grupo de damas que salieron a las calles vestidas de negro. Sin embargo, Prado continuó fiel a sus sentimientos. Clorinda Málaga fue famosa por su extremada elegancia al vestir. Hoy, los restos de Manuel Prado y Clorinda Málaga reposan juntos en un mausoleo del cementerio Presbítero Maestro. Prado muere en París en 1967, en el exilio, luego de haber salido del Perú tras un golpe de Estado. Y su cuerpo fue repatriado, lo tenemos aquí sepultado en el mausoleo familiar. Y 25 años después, Clorinda Málaga también falleció y también sus restos vinieron acá a Lima y están depositados en el mismo mausoleo donde están los restos de Manuel Prado Ugarteche, ¿no?, su esposo. Otra primera dama, pero de un estilo muy diferente al de Clorinda Málaga, fue María Delgado, esposa de Manuel Odría. A diferencia, por ejemplo, de Clorinda Málaga, la esposa de Odría tuvo un perfil, digamos, más populista, ¿no? Además, sus orígenes sociales, ¿no?, provinciana también como su esposo, la hacía sintonizar, entre comillas, un poco mejor con los grupos populares a los cuales el gobierno o la dictadura de Odría quería llegar, ¿no?, y hacer clientelismo político.
las damas más famosas del siglo XX fue María Delgado de Odría, esposa del presidente Manuel Odría, que gobernó nuestro país entre 1948 y 1956, periodo conocido como el Ochenio. María Delgado era natural de Condesuyos, Arequipa, y se le describía como una verdadera matrona andina, una mujer de pocas palabras, pero de carácter muy fuerte, con mucho don de mando. Ella estuvo a la cabeza de muchísimas obras sociales. La dictadura necesitaba proyectar una imagen de ayuda a los más necesitados. Sin duda, su labor marcó un ejemplo a seguir por las siguientes esposas de presidente. La señora de Odría ha pasado a la historia como una primera dama muy vinculada a los sectores más necesitados. Pero sabemos que todo era pues una puesta en escena del clientelismo de la dictadura de Odría, porque esta señora lo que hacía era ir a los mercados, a los barrios, a entregar, por ejemplo, alimentos de primera necesidad, las navidades, o sea, todo para recoger el favor del pueblo en favor de la dictadura. La popularidad que alcanzó María Delgado la llevó a candidatear a la alcaldía de Lima en 1963. En esa contienda fue vencida por un astuto Luis Bedoya Reyes. Hilda Gadea fue una dirigente aprista que salió exiliada del Perú al establecerse la dictadura de Odría. Viajó a Guatemala, donde conoció a un joven médico argentino, Ernesto Guevara. Sí, el mismísimo Che Guevara. De a pocos surgió entre ellos un intenso romance que se transformó en un noviazgo colmado de lecturas compartidas y sueños de cambiar el mundo. La pareja se casó en México en 1955 y al año siguiente, en 1956, nacería Hilda Guevara Gadea, la primera hija del Che Guevara. En ese mismo año, el Che se convirtió en uno de los principales líderes de la Revolución Cubana. El matrimonio se disolvió en buenos términos. Ante una invitación del guerrillero, Hilda y su pequeña hija se fueron a vivir a Cuba. La amistad entre Hilda Gadea y Ernesto y Che Guevara se mantuvo firme hasta la muerte de este, ocurrida en Bolivia en 1967. Hilda se quedó en Cuba y murió allí en 1974, totalmente insertada al aparato cubano. Ahora hablemos de los genios de la pluma y empecemos por el más universal de nuestros poetas, César Vallejo. Vallejo es estereotipado como un poeta de la muerte y del dolor, pero el Bate también le cantó a la esperanza, a la vida y al amor. César Vallejo, nuestro extraordinario poeta, también fue un hombre apasionado en los asuntos del amor. Dicen que cuando era estudiante en Trujillo estuvo a punto de suicidarse por una decepción amorosa. La culpable, o mejor dicho, la responsable, fue una jovencita llamada Zoila Rosa Cuadra. En 1923, César Vallejo viajó a Europa y allí conocería 4 años después a la que fue su esposa, Georgette Philippart. Amor intenso, complicado, conflictivo y todos los otros adjetivos que puedan calificar una relación de dos personajes excepcionales como Georgette por una parte y Vallejo por otra. Dos complejos seres humanos tenían que tener un amor complejo. César Vallejo y Georgette Philippart se enamoraron locamente, profundamente.
Hicieron juntos varios viajes por distintos países de Europa, algunas veces con comodidades, otras veces con algunas privaciones. Ellos se casaron y vivieron juntos hasta 1938, cuando el poeta murió en París. Cuando Vallejo muere, Georgette se queda, ¿cómo podría decirlo?, un poco obsesionada con el recuerdo de Vallejo. De hecho, llegó a decir: quedé casada con él, nunca me interesó otro hombre, a tal punto que, muerto él, me bastaba con su mano y su máscara. Tanto Vallejo como Georgette, que también era poeta, escribieron textos muy bonitos exaltando su amor. Justo con mi señora hablábamos, leímos una carta de 1928 que se publica en esta revista Identidades, El Peruano, que sacaba en Dominical, y que es del año 1928. Vallejo cuenta ahí de cuánto se entregó Georgette. Ya bueno, eran enamorados, ¿no? Y Vallejo parece que fue un poco exigente, y Georgette, una niña de 18 años, llamémosla así, ante un hombre de 36 años, se sintió un poco ofendida por los excesos de Vallejo en una primera salida de amor. Mi niña adorada, vengo de decirte adiós y mi corazón palpita aún con inefable dicha. Me has hecho feliz esta noche como no lo he sido nunca. Me siento arrebatado y loco por la emoción de haberte tenido por completo entre mis brazos. Estuviste tan llena de comprensión femenina. Me siento verdaderamente dichoso y eres tú quien opera este milagro en mi vida. César Vallejo, extracto de misiva enviada a Georgette Philippart. El gusto de Georgette por escribir poemas se acrecentó con la muerte de su adorado esposo. En marzo de 1984, el psicoanalista Max Silva Tuesta publicó algunos poemas inéditos de la francesa dedicados a Vallejo. Tú que has venido con tu dolor y tus manos entreabiertas, solo tus párpados hechos blanca ceniza podían colmarse de tanta desgracia. Agachada sobre tu cóncavo esqueleto, he sabido que yo te había amado como deberían amar las piedras, y a la hora vencida de tu muerte, he levantado alto y amado tu derrota. Tú que has venido, Georgette Philippart. Otro hombre de letras cuya historia de amor más significativa fue con una dama extranjera fue el novelista indigenista Ciro Alegría. Ciro Alegría se casó 3 veces. La primera de ellas con su tía, Rosalía Amezquita. Ella lo acompañó en la década de 1930, en los duros años del exilio del escritor en Chile. Con Rosalía tuvo 2 hijos, sus 2 hijos mayores, Ciro y Alonso. Cuando ellos se divorciaron, Ciro Alegría se fue a Estados Unidos y allí conoció a su segunda esposa, la puertorriqueña Ligia Marchand. Cuando se divorció de ella, esta mujer, Ligia, se recluyó en un convento de clausura. El año 41 que recibió el Premio Latinoamericano de Novela y se fue a Estados Unidos a recibirlo y se quedó. Estando allá se divorció de su primera esposa, su tía, Rosalía Mezquita, y después se casó con Ligia Marchand en Estados Unidos, una puertorriqueña muy interesante, profesora de literatura inglesa en una universidad de Berkeley. Así que una vida muy interesante. Y ya estaba, cuando yo lo conocí, se había recién divorciado de Ligia, y estaba todo.
abandonado y todo perdido. Fue en Santiago de Cuba, en el año 1956, donde Ciro Alegría conocería a su mujer definitiva, digamos a la esposa que lo acompañó hasta el día de su muerte, que ocurrió en el año 1967. Ellos se habían casado 10 años antes, en 1957. Dora también se dedicaba a escribir, era poeta y por supuesto estaba fascinada con este escritor. Cuando lo conoció se quedó impresionada por su monumental cabeza y sus manos grandes y blandas de escritor. Ciro por supuesto la cortejó, le autografió libros, le mandó cartitas de amor y ella cayó rendida a los encantos del escritor. Ellos se instalaron en el Perú y aquí nacieron 3 de sus 4 hijos. Al poco tiempo de conocerse, el escritor peruano cortejó insistentemente a la joven cubana. Dora Varona llamaría después a Ciro Alegría un hombre superior. Me impresiona mucho saber que lloras feliz leyendo mis cartas. Beso tus lágrimas y me alegro de que sientas que te quiero. Así es, yo te quiero inmensamente ya, y si tú me resultas como sueño, te voy a adorar. Es mejor que no te hable de sueños. ¿Acaso no son sueños? A lo mejor nada está distante entre nosotros. Vendrás y ya no habrá el espacio que nos separa. Hablaremos, nos entenderemos, y el tiempo seguirá existiendo, pero será nuestro. Ciro Alegría, Santiago de Cuba, 8 de noviembre de 1956. Cuando ya empezó a ir a mi casa, mi madre me dijo, este profesor tuyo no deja hablar a nadie. Todo el tiempo este hombre habla, viene 3 o 4 horas en las que tú no dices ni una palabra. Y yo era fascinada y mi mamá se dormía, pobrecita, porque él iba a partir de las 6 de la tarde, pegaba la gorra, se quedaba a comer, mi mamá le tenía que servir, no tenía más remedio porque se quedaba. Y de ahí, mi mamá a las 12 de la noche, aquel hombre en mi casa, me dijo, no, tú tienes que decirle a este señor que tú y yo somos 2 mujeres solas, así que me le dices que nada, hasta las 9. Al día siguiente vino, se lo dije y se quedó hasta las 12, igual. Otro día más, fueron 3 días, en 3 días ya él se fue con la idea de que ya yo era la mujer escogida por él. Ciro, no hay nada que iguale tanto como el amor. El amor no tiene edad, ni menos entre artistas, que están por encima del tiempo en su mundo de belleza. Tú y yo estamos comenzando a vivir. Ya te darás cuenta de que estoy en lo cierto, pues vienen tantas cosas que no tendrás espacio para ocuparte de calcular lo anterior a esta dicha. Dora Varona, La Habana, 6 de noviembre de 1956. En la etapa en que surgió el amor entre Ciro Alegría y Dora Varona, ambos se escribieron varias cartas llenas de complicidad, amor y pasión. Él había sido profesor de la pequeña y atractiva Dora durante un cursillo de literatura en la Universidad del Oriente, en Cuba. Sé hasta dónde te quiero y hasta dónde te llegaré a querer, porque entre tu alma y la mía hay esa acústica divina que repite en voz alta las sagradas palabras que encierran toda la belleza del mundo. Te amo, Ciro, seriamente, definitivamente te amo. Subrayas tus palabras cuando dices que quieres creer en mí. Subraya desde ahora estas otras que yo te afirmo. Creo en Dora. Dora Varona, La Habana, 7 de noviembre de 1956. Finalmente, llegamos a una historia de amor que todavía se escribe en el otoño de la vida de sus protagonistas, Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa. Antes de que ambos unieran sus vidas para siempre,
El escritor estuvo casado con su tía, Julia Urquidi. Vargas Llosa se casa muy joven con ella, ¿no? Ni siquiera había sido ciudadano porque tuvo que alterar ahí su DNI, antes se llamaba libreta electoral, y conoce a una mujer también treintona, a diferencia de Vallejo, en donde Vallejo le llevaba como 16 años, la tía le lleva otros tantos años a Mario, ¿no? Julia fue su secretaria. Si mal no recuerdo, dice que pasó 20 veces la Ciudad de los Perros a máquina, antes no había computadora. Este es el Malecón de Barranco y hemos venido a este distrito porque vamos a hablar de uno de sus ilustres vecinos. Me refiero a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa estuvo casado con su tía, Julia Urquidi. Ella era natural de Cochabamba, Bolivia. Ellos se casaron en 1955, a pesar de la oposición de la familia de Mario Vargas Llosa. Claro, imagínense, eran mediados del siglo pasado. Ella era una mujer divorciada, tenía 29 años, 10 años más que el futuro Nobel. Al final, esa relación se terminó y ellos se divorciaron. Pero en 1977, Mario Vargas Llosa publicó un libro en el que de alguna manera contaba esta experiencia. Se llama La tía Julia y el escribidor, famosa novela. Años más tarde, Julia Urquidi, a manera de réplica, publicó uno que se llamaba Lo que Varguitas no dijo. Vargas Llosa encontró el amor definitivo en su prima, Patricia Llosa, con la que se casó por la iglesia en mayo de 1965. Luego de esto, se fueron juntos a vivir a París. En el año 65, Patricia y Wanda, las dos hermanas, van a París con la idea de aprender francés. Mario y Julia, que tenían un departamentito de mala muerte en París, les acogen y ahí se produjo el engaño, el clic, como dicen, ¿no? Yo creo que tanto Julia como Patricia se dieron cuenta de cómo Mario era un hombre dependiente respecto a la mujer, y creo que ambas se portaron como madre, y pienso que Patricia sigue lo que dijo en su famoso discurso del premio Nobel, haciendo todo, ¿no? Y él solamente escribiendo, ¿no? Pero el gran amor, el amor de la vida de Mario Vargas Llosa, es sin duda Patricia Llosa Urquidi, su prima, sobrina de Julia Urquidi. Ellos llevan 48 años de casados, tienen una relación hermosa, admirable y una familia muy estable. ¿Se acuerdan cuando Mario Vargas Llosa recibió el Nobel en el año 2010? En su discurso de aceptación nos emocionó a todos, diciendo que Patricia era para él el amor, que le había organizado la vida y le había dado las condiciones necesarias para que él se dedicase a lo que mejor sabe hacer, escribir. El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable, con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana, ni los 6 nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo, y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos,
mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas, y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir.